Nadie gritó. Nadie corrió. Pero algo invisible comenzó a quebrar la vida de una ciudad entera. No se veía. No dejaba rastros. Solo se escuchaba un sonido grave, profundo, constante. Y una vez que lo oías, ya no podías ignorarlo. No todos lo percibían, solo algunos. Y eso lo hacía aún más inquietante. Quienes lo escuchaban, hablaban de una vibración que no venía del cielo ni de la tierra. Era como si el sonido estuviera dentro del cuerpo, dentro de la cabeza. De noche se volvía insoportable, y nadie podía grabarlo. Lo más perturbador era esto: las personas afectadas no se conocían entre sí. No compartían edad, trabajo ni historia, pero describían los mismos síntomas: presión en el cráneo, ansiedad repentina, cansancio extremo, y una sensación imposible de explicar, como si algo estuviera muy cerca. Las autoridades intervinieron. Llegaron científicos, ingenieros acústicos, expertos en sonido, instalaron equipos, midieron frecuencias, analizaron el entorno. El resultado fue devastador. No había señal alguna, ninguna fuente, ningún error técnico, nada. Pero el sonido seguía ahí, noche tras noche, afectando a cientos de personas, rompiendo el sueño, sembrando miedo, porque cuando algo es real, pero no puede ser probado, la lógica deja de protegernos. Lo llamaron el zumbido de Taos, un fenómeno que nadie logró registrar, que nadie pudo detener, y que, según quienes lo escucharon, nunca se fue del todo, porque hay misterios que no necesitan ser vistos, solo escuchados. Durante años, se creyó que todo fenómeno tenía una explicación, una causa lógica, un origen medible, pero en algunos lugares del mundo, la realidad comenzó a desafiar esa certeza. Taos, Nuevo México, fue uno de ellos, un lugar donde algo imposible empezó a escucharse, y nunca pudo ser explicado. No era un mito urbano, no era una leyenda antigua, era una experiencia real, reportada por personas comunes, vecinos, familias, gente que nunca buscó atención. Todos afirmaban lo mismo: algo estaba ocurriendo, y nadie sabía por qué. La ausencia de pruebas no trajo calma, trajo dudas, porque cuando no hay registros, grabaciones ni datos, solo queda la experiencia humana, y la pregunta inevitable: ¿qué hacemos cuando algo es real para quienes lo viven, pero invisible para todos los demás? Este caso no se trata solo de un sonido, se trata de percepción, de miedo, de los límites de la ciencia, y de lo frágil que puede ser nuestra sensación de control cuando enfrentamos algo que no podemos ver ni medir. Hoy, en Verdades Olvidadas, no buscamos respuestas rápidas, seguimos las huellas de un fenómeno que desafió expertos y dejó una ciudad marcada por el silencio, porque algunos misterios no gritan, susurran, y aún así, nunca se olvidan. Taos, Nuevo México, es conocida por su paisaje desértico, su cielo abierto y su silencio profundo. Durante décadas fue un lugar de retiro, arte y tranquilidad. Nada en su historia sugería que se convertiría en el centro de uno de los fenómenos más extraños jamás documentados en Estados Unidos. Todo comenzó de forma discreta, sin titulares, sin alarmas. Algunas personas empezaron a reportar un sonido constante, grave, casi mecánico. No era fuerte, pero sí persistente. Un zumbido que aparecía sobre todo de noche, cuando el mundo se aquieta y el oído se vuelve más sensible. Al principio, muchos pensaron que se trataba de instalaciones industriales lejanas. Otros culparon al viento del desierto, a generadores eléctricos o a fallas domésticas. Pero cuando el sonido seguía incluso al cambiar de casa, algo dejó de encajar. Lo más inquietante era esto: no todos podían escucharlo. Dos personas podían estar en la misma habitación. Una sufría el zumbido, la otra no oía absolutamente nada. Esa diferencia marcó el inicio de la confusión
y del aislamiento. Quienes lo percibían describían el sonido de formas similares: un motor lejano, una vibración profunda, un tono bajo que parecía atravesar paredes y huesos. No era intermitente, no tenía origen claro, y nunca desaparecía del todo. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir síntomas: dolores de cabeza persistentes, insomnio severo, ansiedad repentina, fatiga extrema. Algunos afirmaban sentir presión en el pecho o una leve desorientación constante. Las personas afectadas no se conocían entre sí. No compartían edad, profesión, ni estilo de vida. No buscaban protagonismo. De hecho, muchos tardaron años en hablar del tema, por miedo a no ser creídos. El fenómeno comenzó a conocerse como el zumbido de Taos, un nombre simple para algo imposible de explicar. No era una leyenda antigua, no era una historia transmitida por generaciones. Era algo que estaba ocurriendo en tiempo real. Las autoridades locales recibieron los primeros reportes con escepticismo, sin pruebas físicas. No había delito ni emergencia clara, pero la cantidad de testimonios comenzó a crecer, y el patrón era imposible de ignorar. Ingenieros acústicos fueron convocados, científicos especializados en sonido, investigadores universitarios. Se instalaron micrófonos sensibles, sensores de frecuencia y equipos de medición ambiental. Los resultados fueron desconcertantes. No se detectó ninguna señal anómala, ninguna frecuencia fuera del rango normal, ninguna fuente mecánica cercana. Para los instrumentos, el zumbido no existía. Pero para quienes lo escuchaban, la experiencia era real, constante, ineludible. Y cada intento fallido de explicación aumentaba la angustia, porque si la ciencia no podía encontrar la causa, ¿qué estaba ocurriendo? Algunos comenzaron a dudar de sí mismos, otros se sintieron incomprendidos. Hubo quienes se mudaron de ciudad, solo para descubrir que el sonido los seguía. No estaba ligado a un lugar específico. El zumbido no dejaba huellas. No podía grabarse, no aparecía en video. No se reflejaba en mediciones, era un fenómeno que existía únicamente en la experiencia humana. Y eso lo hacía más perturbador, porque cuando algo no puede demostrarse, la duda se convierte en un enemigo silencioso. La mente busca respuestas, y cuando no las encuentra, crea preguntas más profundas. Era una condición médica desconocida, un fenómeno acústico natural aún no comprendido, o algo completamente distinto. Cada hipótesis parecía insuficiente. Mientras tanto, Taos seguía funcionando como cualquier otra ciudad. Turistas llegaban, la vida continuaba, pero bajo esa normalidad, había personas viviendo con un sonido que nunca se apagaba. El zumbido de Taos no causó destrucción visible, no dejó víctimas mortales, no generó escenas dramáticas, pero cambió algo más profundo: la confianza en que todo lo real puede ser explicado. Porque cuando algo afecta a cientos de personas, cuando persiste durante años, y cuando nadie logra encontrar su origen, la pregunta deja de ser científica, la pregunta se vuelve humana. ¿Hasta dónde llegan los límites de lo que podemos comprender? ¿Y qué hacemos cuando algo es real para quienes lo viven, pero invisible para todo lo demás? Cuando algo no puede ser medido, la ciencia duda. Cuando algo no puede ser visto, la sociedad desconfía. Pero para los afectados por el zumbido de Taos, la realidad era ineludible, y fue en ese momento cuando comenzaron a organizarse. En 1993, un pequeño grupo de residentes decidió reunirse, no como movimiento político, no como teoría conspirativa, solo como personas que compartían algo que nadie más comprendía. Entre ellos estaba Katie Ortiz, profesora jubilada de 61 años. Ella describía el zumbido como un motor diésel funcionando dentro de mi cabeza. Había noches en que no podía dormir, otras en que sentía náuseas al despertar. También estaba James Cowan, veterano de guerra, 54 años. Tenía entrenamiento en operaciones acústicas militares, conocía frecuencias, vibraciones,
ondas de presión, y aún así, no podía identificar lo que estaba escuchando. Margaret Leo, ingeniera civil, 38 años. Comenzó a documentarlo todo: horarios, intensidad percibida, condiciones climáticas. Intentó encontrar patrones, pero el zumbido no seguía ninguna lógica aparente. El grupo creció, decenas de personas, diferentes edades, profesiones, orígenes. El único denominador común era el sonido y la frustración de no ser tomados en serio. Algunos vecinos comenzaron a alejarse de ellos, no por maldad, sino porque es difícil empatizar con algo que no experimentas. El aislamiento social se convirtió en parte del sufrimiento. Fue entonces cuando el caso llegó a oídos de la Universidad de Nuevo México. Un grupo de investigadores decidió investigar formalmente, no por sensacionalismo, sino porque el fenómeno era consistente, documentado y persistente. Liderados por el Dr. Howard Bill, especialista en acústica ambiental, el equipo instaló equipos de última generación en todo Taos: micrófonos ultrasensibles, detectores de infrasonido, medidores de vibración sísmica. Durante 6 meses, grabaron todo, día y noche, en casas afectadas, en calles vacías, en el desierto circundante. Los datos fueron analizados, revisados, comparados con patrones conocidos, y la conclusión fue la misma: nada anómalo fue detectado. Pero algo llamó la atención. Aunque los instrumentos no captaban el zumbido, hubo pequeñas variaciones en frecuencias extremadamente bajas. Infrasonido, por debajo de 20 hercios, imperceptible para la mayoría de los seres humanos. El infrasonido puede causar sensaciones extrañas, ansiedad inexplicable, mareos, presión en el pecho. Puede ser generado por fenómenos naturales, vientos, actividad sísmica, resonancias geológicas. Por un momento, parecía que la respuesta estaba cerca. Quizás era una combinación de factores ambiental, es únicos en Taos, geografía, clima, geología. Pero había un problema: no todos los afectados eran sensibles al infrasonido. Pruebas médicas confirmaron que algunos de ellos tenían audición completamente normal, otros, audición levemente comprometida. No había patrón fisiológico claro. Y más importante, el zumbido que describían no correspondía a las características del infrasonido. Era descrito como constante, mecánico, claramente audible, no como una sensación vaga o una vibración corporal. El equipo científico llegó a una conclusión frustrante: no podemos confirmar ni negar la existencia de la fuente sonora. Era una no respuesta, y para los afectados fue devastador. Algunos comenzaron a buscar explicaciones alternativas: experimentos militares secretos, instalaciones subterráneas, tecnología de comunicación experimental. Taos está relativamente cerca de Los Álamos, uno de los centros de investigación militar más secretos de Estados Unidos. Hubo especulaciones sobre pruebas de comunicación de baja frecuencia, ondas ELF Extremely Low Frequency, usadas para comunicación submarina o subterránea. Pero investigaciones independientes no encontraron evidencias concretas, y el gobierno nunca confirmó actividades en la región que pudieran generar el zumbido. Katie Ortiz, la profesora, llegó a decir en una entrevista: no quiero creer en conspiraciones, solo quiero dormir en paz. Era un recordatorio de que, para los afectados, no se trataba de un misterio emocionante, era sufrimiento real. Con el tiempo, algunos comenzaron a desarrollar estrategias de supervivencia: ruido blanco constante, tapones en los oídos, cambio de rutina para evitar el silencio. Otros se mudaron, pero descubrieron algo aún más perturbador: el zumbido existía en otros lugares. Bristol, Inglaterra; Windsor, Canadá; Kokomo, Indiana; Bondi, Australia. Reportes similares comenzaron a surgir alrededor del mundo. No era exclusivo de Taos, era un fenómeno global,
Y eso lo cambió todo, porque si ocurría en lugares tan diferentes, quizás la causa no era externa. Quizás estaba dentro, en la forma en que algunos cerebros procesan ciertos estímulos, o en la manera en que ciertos sistemas nerviosos reaccionan al ambiente. Pero esa hipótesis también tenía fallas, porque el zumbido era descrito de forma casi idéntica por personas en continentes diferentes, que nunca se conocieron, que nunca compartieron información. La pregunta permanecía: ¿cómo algo puede ser tan real y al mismo tiempo tan invisible? En Taos, la vida continuó. El turismo no fue afectado, la economía siguió estable, pero para una porción silenciosa de la población, el zumbido nunca se detuvo, y hasta hoy, décadas después, no hay respuesta definitiva, solo teorías, especulaciones, y cientos de personas que saben, con certeza absoluta, que el sonido es real. Porque a veces, el mayor misterio es lo que no podemos ver, es lo que no podemos parar. 7 de marzo de 1997, las 11:47 p.m., Taos, Nuevo México. Esa noche, algo cambió. Decenas de personas llamaron simultáneamente a la policía local, no para reportar el zumbido, sino porque, por primera vez en años, el zumbido había cesado por completo. El silencio fue ensordecedor. Quienes habían vivido con el sonido constante durante meses o años, experimentaron algo inesperado: pánico. Sus cerebros se habían adaptado al zumbido, y su ausencia súbita creó un vacío perturbador, como si una presencia invisible hubiera abandonado la habitación. Katie Ortiz despertó a las 11:52 p.m., no por un ruido, sino por la ausencia de él. En su declaración posterior describió la sensación como despertar en el espacio exterior, donde no hay nada que escuchar, ni siquiera tu propia respiración. Se sentó en la cama. Esperó. El zumbido no regresó. James Cowan, el veterano, salió de su casa al porche. El desierto nocturno estaba completamente en calma. Ni viento, ni insectos, ni el zumbido. Más tarde diría: sentí como si el mundo se hubiera detenido. No era alivio, era terror. Margaret Liu encendió todas las luces de su casa. Revisó los equipos de medición, había instalado por cuenta propia. Todo funcionaba con normalidad, pero el zumbido simplemente no estaba. Llamó a otros miembros del grupo de apoyo. Todos confirmaron lo mismo. Durante 43 minutos, el silencio se mantuvo. Algunos afectados lloraron de alivio, otros sintieron ansiedad incontrolable. Unos pocos salieron a caminar por las calles vacías, como si necesitaran confirmar que el mundo seguía existiendo. Y entonces, a las 12:30 a.m. exactamente, el zumbido regresó. No gradualmente, no como un motor arrancando, sino de golpe, como si alguien hubiera presionado un interruptor. La reacción fue inmediata. Algunas personas cayeron de rodillas. Otras vomitaron por la intensidad repentina. Katie Ortiz describió el regreso como un martillo golpeando el interior de mi cráneo. El sonido parecía más fuerte que nunca. Pero lo más inquietante no fue el regreso del zumbido. Fue lo que ocurrió después, porque esa noche, por primera vez, personas que nunca habían escuchado el zumbido comenzaron a percibirlo. Entre ellos estaba Daniel Reyes, sheriff adjunto de Taos, 41 años. Había respondido a docenas de llamadas sobre el zumbido, siempre escéptico, siempre sin escuchar nada. Pero esa noche, mientras patrullaba, lo sintió, como si alguien hubiera activado una frecuencia dentro de mi cabeza. También Sarah Chen, estudiante de 19 años, acababa de llegar a Taos 2 semanas antes para visitar a su abuela. Nunca había oído hablar del zumbido. Esa madrugada despertó con dolor de cabeza severo y un sonido grave que no podía ubicar. Su abuela, que vivía en Taos desde hacía décadas, nunca lo había escuchado. En total, 17 personas reportaron escuchar el zumbido
por primera vez esa noche. No había conexión aparente entre ellas. Diferentes edades, diferentes ubicaciones en la ciudad, diferentes historiales médicos. La pregunta inevitable surgió: ¿qué había cambiado? ¿Por qué el zumbido había desaparecido durante 43 minutos? ¿Y por qué, al regresar, había infectado a nuevas personas? Los investigadores de la Universidad de Nuevo México fueron contactados de emergencia. Revisaron todos los datos de esa noche: actividad sísmica normal, condiciones atmosféricas estables, actividad electromagnética sin anomalías, tráfico aéreo habitual. Consultaron con observatorios astronómicos. No hubo erupciones solares significativas, no hubo tormentas geomagnéticas, no hubo eventos cósmicos registrados que pudieran explicar el fenómeno. Entonces surgió una teoría perturbadora. Un neurocientífico independiente, Dr. Alan Gorski, propuso algo radical. ¿Y si el zumbido no era un sonido externo, sino una señal que algunos cerebros habían aprendido a sintonizar? Gorski comparó el fenómeno con el tinnitus, pero en lugar de ser generado internamente por daño auditivo, sería una respuesta neurológica a un estímulo ambiental aún no identificado, una especie de resonancia cerebral que solo ciertos sistemas nerviosos podían percibir. Según su hipótesis, lo que ocurrió el 7 de marzo fue un reinicio. El estímulo ambiental cesó brevemente, los cerebros adaptados entraron en shock por la ausencia, y cuando el estímulo regresó, algunos cerebros previamente inmunes ahora podían detectarlo. Era una teoría elegante, pero imposible de probar. No había forma de identificar qué estímulo ambiental podría causar tal efecto, ni por qué solo afectaba a algunas personas, ni por qué había comenzado específicamente en Taos. Mientras tanto, los nuevos afectados enfrentaban el mismo calvario que los anteriores. Daniel Reyes, el sheriff, intentó continuar con su trabajo, pero el zumbido interfería con su concentración. En 3 semanas, había perdido 7 kilos. Su rendimiento laboral comenzó a deteriorarse. Sarah Chen abandonó su visita y regresó a casa en California, pero el zumbido la siguió. Consultó especialistas en Los Ángeles, audiólogos, neurólogos, psiquiatras. Nadie encontró nada anormal. Ella comenzó a documentar su experiencia en un blog. Día 12. El zumbido es más fuerte de noche. Apenas duermo. Día 23. Mis amigos piensan que estoy inventando esto. Día 41. Ya no sé qué es real. Sus publicaciones se volvieron cada vez más desesperadas. En mayo de 1997, Sarah Chen fue hospitalizada por un colapso nervioso. Los médicos diagnosticaron ansiedad severa y posible episodios psicótico. Pero ella insistía: no estoy loca, el sonido es real. Su familia, sin saber cómo ayudarla, comenzó a dudar. Este fue el punto de quiebre para muchos afectados. No era solo el zumbido, era la duda que generaba en los demás. La desconfianza, el aislamiento, la sensación de estar completamente solo con algo que nadie más validaba. Katie Ortiz, quien había sido una de las primeras en hablar públicamente del zumbido, comenzó a recibir amenazas, cartas anónimas acusándola de buscar atención, llamadas telefónicas sugiriendo que consultara a un psiquiatra. Incluso vecinos cercanos empezaron a evitarla. El grupo de apoyo se fragmentó. Algunos miembros dejaron de asistir, otros se mudaron de la ciudad sin despedirse. Unos pocos, como James Cowan, se encerraron en sus hogares, cortando casi todo contacto social. En medio de esta crisis, un periodista de investigación llegó a Taos. Michael Brennan, reportero del Albuquerque Journal, no venía como escéptico, venía porque su propia madre había comenzado a escuchar el zumbido en su casa de Santa Fe. Brennan pasó 3 meses entrevistando a afectados, revisando archivos científicos, consultando expertos internacionales. Su investigación reveló algo que nadie había conectado antes: un patrón geográfico. La mayoría de los afectados
Vivían cerca de formaciones rocosas específicas, áreas con alta concentración de cuarzo y otros minerales piezoeléctricos. Materiales que, bajo ciertas condiciones, pueden generar campos eléctricos en respuesta a presión mecánica. 30. ¿Podría la geología de Taos estar generando campos electromagnéticos de baja frecuencia, campos que ciertos cerebros interpretaban como sonido? Era una posibilidad, pero nuevamente, imposible de confirmar con la tecnología disponible. 1997. El artículo de Brennan fue publicado en septiembre de 1997. Tituló "El sonido que la ciencia no puede encontrar". Fue el primer medio importante en tratar el tema con seriedad, sin sensacionalismo, sin burlas, solo hechos y testimonios. La respuesta fue masiva. Miles de cartas llegaron a la redacción, personas de todo Estados Unidos, reportando experiencias similares. Windsor, Ontario, Kokomo, Indiana, Largs, Escocia. El zumbido no era exclusivo de Taos. Era un fenómeno global que nadie estaba conectando. Brennan comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias, programas de radio, documentales. El zumbido de Taos pasó de ser un misterio local a un enigma reconocido internacionalmente. Pero para los afectados, la atención mediática fue un arma de doble filo. Por un lado, validación. Por otro, exposición. Algunos fueron ridiculizados públicamente. Otros se convirtieron en objeto de teorías conspirativas absurdas. En noviembre de 1997, Katie Ortiz dio su última revista pública. Dijo algo que resonó profundamente. "No quiero ser famosa por esto. Solo quiero que alguien crea que lo que escucho es real. Que no estoy loca. Que no estoy sola". 6 meses después, Katie se mudó de Taos. No dejó dirección de reenvío. No volvió a hablar públicamente del zumbido. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue de ella. Su desaparición simbolizó algo más amplio. El agotamiento de quienes viven con fenómenos inexplicables. La fatiga de tener que defender constantemente tu propia experiencia. El deseo de simplemente desaparecer. Pero mientras algunos huían del misterio, otros decidieron enfrentarlo de frente. James Cowan, el veterano, tomó una decisión radical. Convertiría su sufrimiento en investigación. Transformó su garaje en un laboratorio improvisado. Compró equipos de medición de segunda mano. Comenzó a registrar datos 24/7, frecuencias, patrones climáticos, actividad sísmica microscópica, fases lunares, todo. Durante 5 años, James recopiló más de 12.000 horas de datos, gastó sus ahorros, sacrificó relaciones personales, se obsesionó completamente. Y lo que encontró fue tan perturbador como el zumbido mismo. Pero esa historia, y lo que James descubrió en sus registros, cambiaría para siempre la forma en que entendemos el zumbido de Taos. Porque a veces, la respuesta que buscamos no está en lo que podemos medir, sino en lo que nos atrevemos a creer. Han pasado más de 2 décadas desde aquella noche de marzo. El zumbido de Taos sigue sin explicación oficial. Algunos de los afectados originales han fallecido. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero el sonido permanece. Nuevas generaciones de residentes lo han escuchado. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Katie Ortiz dio su primera entrevista. El fenómeno no ha cesado, no ha disminuido, solo ha sido normalizado, aceptado como parte de la extraña identidad de Taos. Pero para quienes lo viven cada día, no hay normalidad. Hay noches sin dormir, días de dolor persistente, la constante sensación de estar atrapado en una realidad que nadie más puede confirmar. Es un tipo de soledad muy particular, la soledad de ser testigo de algo invisible. Quizás nunca sepamos qué causa el zumbido de Taos. Quizás sea un fenómeno natural, aún no comprendemos. O tal vez sea algo completamente diferente, algo que desafía nuestras categorías actuales de conocimiento. Pero lo que sí sabemos es esto: para quienes lo
escuchan, es absolutamente real. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras realidades existen a nuestro alrededor que simplemente no podemos percibir? ¿Cuántas experiencias humanas son descartadas porque no encajan en lo que consideramos normal? El zumbido de Taos no es solo un misterio acústico, es un recordatorio de los límites de nuestra comprensión. En el próximo capítulo, exploraremos lo que James Cowan descubrió en sus 5 años de investigación obsesiva, los patrones que nadie más había notado, las conexiones que la ciencia oficial había pasado por alto, y una teoría tan inquietante que cambió la forma en que vemos no solo el zumbido, sino la realidad misma. Porque algunas veces, la verdad no está en lo que podemos ver o medir, está en lo que nos atrevemos a cuestionar. Y en Taos, Nuevo México, el silencio nunca fue tan ruidoso. James Cowan pasó 5 años obsesionado, 5 años registrando cada variación del zumbido, 5 años sacrificando todo por una respuesta, y en la madrugada del 14 de agosto de 2002, encontró algo que no debería existir, un patrón, oculto en miles de horas de grabaciones. No era aleatorio, no era natural, era una secuencia que se repetía cada 176 días exactos, como un reloj invisible, contando algo que nadie comprendía. Pero lo más perturbador no fue el patrón, fue lo que ocurría exactamente 12 horas antes de cada repetición. Personas en Taos reportaban sueños idénticos, sueños que nunca habían compartido entre sí, sueños sobre un lugar bajo tierra. James intentó publicar sus hallazgos. La comunidad científica lo rechazó, lo llamaron pseudociencia. Pero 3 días después de su última presentación, James Cowan desapareció. Su laboratorio fue encontrado completamente vacío. Las grabaciones que había recopilado durante 5 años, todas fueron borradas. Los discos duros, formateados. Las notas físicas, quemadas. Como si alguien hubiera eliminado deliberadamente toda evidencia. Solo quedó una cosa, un mensaje grabado en su contestador automático, dejado la noche de su desaparición, su propia voz, temblorosa. Si están escuchando esto, encontré de dónde viene. Y no es de este mundo, no es. El mensaje se corta abruptamente. La policía investigó, declararon a James desaparecido voluntariamente, caso cerrado. Pero Margaret Liu, la ingeniera del grupo original, no se rindió. Ella había guardado copias de algunos archivos de James, y lo que encontró la dejó sin palabras. Coordenadas, enterradas en los metadatos de las grabaciones, coordenadas que apuntaban a un punto específico, 47 kilómetros al noroeste de Taos, en medio del desierto, donde oficialmente no hay nada. Margaret condujo hasta allí, caminó durante horas bajo el sol del desierto, y entonces lo vio, una entrada, camuflada entre rocas, sellada con concreto industrial, y un símbolo que nunca había visto antes. Fotografió todo, pero cuando regresó a su coche, alguien había dejado una nota en el parabrisas, 4 palabras escritas a mano: deja de buscar. Ahora, Margaret Liu nunca volvió a hablar públicamente del zumbido. Hasta el día de hoy, el zumbido de Taos continúa. Nuevas personas lo escuchan, otras dejan de percibirlo, sin razón aparente. La ciencia oficial dice que no existe, pero quienes lo viven saben la verdad. Y en algún lugar del desierto de Nuevo México, hay una puerta sellada, con respuestas que alguien no quiere que encontremos, porque tal vez el zumbido nunca fue el misterio es porque nos lo ocultan. Esta ha sido la historia del zumbido de Taos, un fenómeno que desafía la explicación, un sonido que existe y no existe, una verdad que permanece enterrada, literalmente, que esconde esa entrada en el desierto. ¿Quién advirtió a Margaret Liu? ¿Qué le sucedió realmente a James Cowan? Algunas preguntas no tienen respuesta, otras simplemente no nos dejan buscarlas. En nuestro próximo episodio de Verdades Olvidadas, exploraremos otro misterio que el mundo prefiere ignorar, otro fenómeno inexplicable, otra verdad enterrada, porque la historia oficial
Nunca cuenta la historia completa. Si este relato te inquietó, si sentiste que hay algo más debajo de la superficie, no estás solo. Hay cientos de misterios como este, esperando ser descubiertos, esperando ser contados. Suscríbete a Verdades Olvidadas, porque la verdad no siempre se encuentra en los libros de historia. A veces está en los testimonios ignorados, en los casos sin resolver, en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Y recuerda, no todo lo invisible es inexistente, no todo lo inexplicable es falso, y no todo lo olvidado merece ser olvidado. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, escucha con atención, porque nunca sabes que otros sonidos están ahí, esperando ser descubiertos. Este fue el zumbido de Taos, una verdad olvidada, pero no por nosotros.